Para poder mirar un bosque y comprender qué es lo que ese bosque tiene, dicen los que saben que hay que, bueno, conocer de botánica, ser agricultor, conocer de los nutrientes, bueno, del clima y tanto más. Y tener además una distancia adecuada, o sobrevolar, o apartarse, entonces uno puede, además de conocer de árboles puntuales, mirar con esa perspectiva que te hace comprender. Algo de eso, y yo le diría mucho de eso, tiene el politólogo Andrés Malamud, porque además de conocer muy bien de los árboles, del clima, del bosque, bueno, vive ahí en Lisboa y sabe mucho, está vinculado permanentemente con la Argentina, nos ayudará seguramente a entender algo de lo que nos pasa. Querido Andrés, como siempre, el placer de tenerte con nosotros. Hola Miguel, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, a ver, 73 días, parece nada, pero la Argentina es una eternidad. Usted venía advirtiendo desde antes de este nuevo gobierno algunas de las cosas con las cuales se podía encontrar. ¿Qué nos cuenta? A ver, ¿cuál es su mirada en primer término de lo que está pasando y de lo que enfrenta el gobierno de Javier Milei? Es un gobierno diferente a lo que conocimos por dos razones. La primera es que tiene un motor místico, la segunda es que está en hiperminoría. El motor místico significa que no es el típico gobierno transaccional, que da para recibir. Piensa que hay una verdad revelada, que hay fuerzas del cielo, cito textualmente, y que por lo tanto los que no se alinean con esas fuerzas están con las otras, con las del maligno. Y en ese aspecto es un gobierno que se legitima religiosamente más que políticamente, no por lo que entrega, sino por lo que es. La hiperminoría es lo que veíamos venir. En una república hay división de poderes y todos ellos son necesarios para gobernar. El presidente Milei parece creer que como él representa la fuerza del cielo, los demás poderes lo que hacen cuando no están de acuerdo con él es representar la fuerza del infierno y por lo tanto no negocia. La cuestión es, ¿se puede gobernar sin leyes? Porque si se puede, no va a tener problemas en hacer lo que él pretende, salvo que lo pare la calle. Y ahí interviene el elemento de la religiosidad, del misticismo. Él parece haber impregnado en sus seguidores una fuerza basada en la fe. ¿Cuál es la diferencia entre la religión y la política? Que a la política uno le pide soluciones y a la fe lo que le pide es consuelo. Si Dios te quita o te da, vos no dejas de creer en Dios. Si el político te quita o no te da, vos votás a otro. El TENT trata de legitimarse religiosamente porque políticamente no tiene soluciones en el corto plazo. La cuestión es si el combustible religioso lo va a alcanzar hasta que llegue la capacidad de satisfacer a sus votantes más allá del simbolismo. Lo que usted ha dicho ya es para un tratado de filosofía, de política y religión y la verdad ya es tan enriquecedor lo que ha dicho. Ahora, ¿y se puede gobernar sin leyes? ¿Se puede gobernar en esta Argentina con este nivel de dificultad? Digo, el gobierno presentó, como usted conoce, este proyecto de ley ómnibus que finalmente, bueno, no avanzó. ¿Cómo hace mi ley y este gobierno en hiperminoría, más allá de lo religioso, para intentar de alguna manera hacer algo de lo que quiere? No se puede reformar estructuralmente sin leyes, pero, dicen en el gobierno, se puede bajar la inflación y la inseguridad. Por lo tanto, su argumento es, el rechazo al proyecto de ley va a demorar el progreso argentino de 20 a 40 años. Pero mientras tanto, las dos demandas más importantes que tiene la gente, que es bajar la inflación y la inseguridad, ellos lo pueden conseguir sin reformas legislativas. También tienen varios otros trucos. Por ejemplo, la Constitución eh, exige el peso. Ujú. Dicen los jueces de la Corte, ya lo dijeron, fue público, que dolarizar es inconstitucional. Pero ¿qué pasa si el gobierno deja de emitir simplemente y no hay más pesos? La gente tiene que apelar a lo que hay, puede cambiar litro de leche o puede cambiar los dólares que se consiguen en el mercado, que ya no será negro, porque el gobierno habrá despenalizado la transacción en cualquier otra moneda. Así que el gobierno tiene formas de conseguir objetivos sin cambiar las leyes. No todos los objetivos, pero sí los objetivos básicos, que son la inflación, la inseguridad y la dolarización.
Y en el mientras tanto, un 57,4% de la población viviendo en la pobreza y una enorme cantidad en la indigencia. La Argentina, ¿cuánto colchón tiene para poder darle a este gobierno, que tiene 73 días, la nada misma, para que no haya lo que algunos ya han diagnosticado, una explosión social? No hay una respuesta científica para eso. Todos los politólogos nos preguntamos hace décadas cuánta pobreza resiste la democracia. Y la respuesta por ahora es mucha y cada vez más. La verdad es que no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay gatillos, hay disparadores. No es el aumento de la tasa de pobreza. Los disparadores en América Latina son los tarifazos. Así como en África los estallidos sociales se provocan cuando aumenta el precio de los alimentos, en América Latina se provoca cuando aumenta el transporte público, la nafta. Y eso es lo que el gobierno tiene que hacer en los próximos meses. Por lo tanto, la prueba de fuego va a ser esta, sobre todo marzo, cuando empiecen las clases y las familias no puedan comprar la canasta escolar y cuando el aumento de la tarifa se empieza a sentir en el bolsillo. Lo que ya vimos en estos días es gente saltando molinetes. No es una explosión social, la gente tiene microescapes, el ajuste. Pero tiene consecuencias, porque si esto ocurre, si la gente deja de pagar las tarifas que fueron aumentadas, entonces el efecto del aumento no revierte sobre el que presta el servicio y por lo tanto fracasa el objetivo, no se consigue financiar los servicios públicos. Ahora, Andrés, además de la oposición que está clara y siempre está ahí, y los gobernadores y todo lo que todos sabemos, el gobierno también tiene un frente interno y te quisiera preguntar porque estaba justo yo de viaje, escuché, bueno, ahora el PRO que está con la interna propia, eh, bueno, con Macri se van a encontrar, digo, ¿en qué cambian? ¿No es que Macri y el PRO y todo eso, lo que es, digamos, de alguna manera ese ámbito viene acompañando al gobierno? Sí, en el corto plazo si cambia algo es para peor, porque sumados la Libertad Avanza y el PRO, en las dos cámaras no llegan al tercio en ninguna. La Libertad Avanza y el PRO tienen más o menos la misma cantidad de legisladores, 38 contra 37 diputados, 7 contra 6 senadores, depende de cómo los cuentes, puede ser 7 si el PRO suma una tucumana. En ningún caso supera el 30%. El Senado pasa del 10 al 20% y la Cámara de Diputados pasa del 15 al 30%. Y me refiero al 33%, al tercio, porque es lo que te permite evitar una insistencia legislativa. Por ejemplo, el Congreso, donde el presidente es minoritario, pasa una ley que el presidente veta. Si el Congreso insiste con 2 tercios, la ley está en vigencia, contra la voluntad presidencial. Mm. Ni hablar de juicio político. Estoy simplemente pensando en crear leyes, que es como se gobiernan las repúblicas. Y además lo que esto puede generar es celos en los dos bloques que son fundamentales para aprobar las leyes y que se van a sentir entenados, Mm. hijos de segunda categoría. Porque si el PRO y la Libertad Avanza forman parte del bloque de gobierno, el radicalismo y Pichetto, ¿qué son? Los legisladores a los que el gobierno va a ir a utilizar sin otorgarle los beneficios al gobierno. Por lo Hablaste, tanto, la apuesta puede ser a mediano plazo, puede ser a ganar juntos las elecciones legislativas. Pero ahí mm, tampoco dan los cálculos, porque les conviene separados para sacar más votos. Sumándose, lo que hacen es desperfilarse. mencionaste una casa que conoces bien. ¿Qué pasa con los radicales? Los radicales están desconcertados, están en un no lugar, porque en Argentina la ancha avenida del medio es un estrecho callejón sin salida. Y en este momento hay dos polos nada más, el gobierno y Cristina Kirchner, que son los que sientan posición. Cristina tiene una posición institucional que es la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Todo el resto está navegando en ningún lugar. Si tratan de quedarse en el medio de esos dos polos, se van a ahogar. La alternativa es crear un tercer polo, un tercer vértice de un triángulo, que en este momento no existe porque la política argentina es bidimensional. Los radicales lo que tienen que hacer es construir tridimensionalidad, que la política argentina no sea una línea con dos extremos, sino un triángulo con tres vértices, y colocarse en uno de ellos, que no sea el del medio, sea el de arriba. Pero esto es muy difícil de decirlo y es mucho más complicado para realizarlo. Rápidamente surgió, casi diría que antes de asumir, la política del helicóptero. Algunos, y mencionaste varias veces el tema del juicio político. ¿Te parece que a tan poco de este gobierno ya hay quienes están fantaseando con que ese es el camino? No,
Creo que hay gente que se lo está planteando porque es una posibilidad que está en la Constitución. Y me parece razonable que uno lea la Constitución y encuentre ahí caminos posibles en caso de necesidad. Pero no me parece un objetivo, no me parece un objetivo positivo para la República y no me parece que en este momento haya actores relevantes que lo estén motorizando. Sí hay sectores que lo contemplan como posibilidad constitucional y lo bien que hacen. Lo que no corresponde es empujar al presidente y hacerlo caer. Lo que sí hay que hacer es estar listo para defender la Constitución si el presidente quiere vulnerarla. Esto es otra cosa. El juicio político está hecho para cuando los presidentes se transforman en tóxicos, en activos tóxicos, no en representantes legítimos. Por ahora, Milei es un representante legítimo, que tiene que convivir con el Congreso, que es otro representante legítimo al que él no reconoce y llama nido de ratas. El Congreso fue elegido por los mismos votantes que lo votaron a él. Bien, y la última, porque cada palabra que has dicho es para escucharla. En esta tensión, por llamarlo así, o esta no es una tensión, es estas dos variables entre la política y la religión, eh, ¿cuál es tu diagnóstico en términos de lo que pueda venir? Si nos basamos en el manual, lo más probable es que el gobierno de Milei termine mal, porque todos los gobiernos en Argentina terminan mal, y el de él tiene características que son todavía más complicadas que los demás. La magnitud de la crisis y el pequeño tamaño de su contingente legislativo, su situación minoritaria. Pero el manual nos decía que Milei no podía ser presidente, porque los presidentes vienen de partidos políticos y tienen apoyo territorial, gobernadores. Y él ganó sin partido político y sin gobernadores. Así que si una vez rompió el manual, uno tiene que estar flexible y preparado para que lo rompa otra vez. De nuevo, no es lo más probable, pero no es imposible, porque era muy improbable que él fuera presidente y ahí está, en la Casa Rosada. ¿Cuánto puede incidir? Dije que era la última, pero viste, somos judíos, siempre a la puerta hay una más. Eh, ¿Cuánto puede incidir el contexto global y lo que es la visión del mundo respecto de Milei y en particular para los Estados Unidos? Digo porque hay algo también que tiene que ver con la región. Argentina se ha transformado, desde el punto de vista geopolítico, en un aliado, casi el único intenso que tiene por aquí, de los Estados Unidos. Digo, ¿será un aspecto este a considerar? Sí, fundamental, pero no Estados Unidos, sino Donald Trump. Si Trump hubiera ganado la reelección, hoy el presidente de Brasil sería Bolsonaro, porque su golpe habría triunfado. El golpe de Bolsonaro no triunfó, y tenemos toda la información que salió en los diarios la semana pasada, porque Estados Unidos aceptó el resultado de las elecciones y les dijo a los militares brasileños que no iban a apoyar un golpe, que no lo iban a permitir. Tenemos democracia en Brasil gracias a Biden. La apuesta de Milei es que gana Trump en noviembre en Estados Unidos y asume el 15 de enero. Así que es altamente probable que si Milei llega bien al año que viene, tenga un presidente amigo en los Estados Unidos, un presidente que intentó él mismo dar un golpe en su país, que hubiera apoyado un golpe en otro país en Brasil y que por lo tanto está de acuerdo con los presidentes que se consideran iluminados y no están contentos con el resultado electoral. No estoy diciendo que Milei plantee un golpe, estoy diciendo que Trump en Estados Unidos sería mucho más amable y mucho más alentador para que Milei haga lo que quiera hacer, sea ello lo que fuere, que cualquier otro presidente. ¿Eso es una tabla de salvación en términos económicos? No, en términos políticos. Estados Unidos no tiene intereses económicos relevantes en América Latina, le molesta que inmigremos, le preocupa que le mandemos droga, pero no somos una región geopolíticamente relevante para ellos. Nos van a, nos van a ayudar en lo que puedan, van a habilitar los préstamos al Fondo Monetario, de hecho ya recibimos el mayor fondo de la historia del Fondo Monetario. No mucho más que eso. Estados Unidos cuando tuvo que salvar a Uruguay en el 2002, lo salvó, fueron 1.500 millones de dólares, monedas para ellos. Argentina es mucho más cara. Le interesa la afinidad política con el presidente, a Trump no creo que le interese su salvación económica. Andrés, siempre escucharte es un verdadero lujo. Agradecerte por estos minutos. Gracias, Miguel. Un abrazo enorme. Andrés Malamud, politólogo, como yo le decía, alguien que puede mirar con perspectiva y cada palabra que dijo me parece que es para volver a escuchar.